Bueno, muy buenas noches para todos. Me encanta estar acá. Pues muy feliz de tener a Steve Huang como invitado. Es uno de nuestros grandes líderes, uno de nuestros abuelitos en el negocio. Yo creo que de todos y realmente somos unos bendecidos por tener estos líderes tan espectaculares que han sido tan comprometidos con nosotros como equipo. No solo al principio en la apertura de Colombia, cuando ellos venían a visitarnos y a entrenarnos, sino ahora que ya se ha crecido, que es un mercado que ha crecido todo Latinoamérica, ellos siguen apoyándonos y pues nos tiene un tema bastante interesante para la noche de hoy. Entonces, bueno, Steve, you're welcome, estás bienvenido. Okay, great. I'm excited to be here with you guys. Estoy súper emocionado de estar acá con ustedes. Okay, so I don't need just a little quick, introduction. So for those of you guys don't know who I am, you can I'll share with you a little bit. Voy a hacer una pequeña introducción de quién soy yo para quienes no me conocían antes, entonces les voy a contar un poco. Let me, you need. Oh yeah. Yeah. Excellent. Cool. So you may be a co-host, right? Yeah. Sweet. All right. So yeah, my background is engineering. Yo I soy, used to design airplanes, design cell phones. yo soy ingeniero y diseñaba aviones y después celulares. And like one of the reasons I started doing this business is because I was looking for a solution. Una de las razones por las cuales empecé este negocio fue porque estaba buscando por soluciones. And I don't know about you, but I was looking for a way where, because I watch too much TV, I see all these like people that travel around the world, they have money and they have all this liberty. And I'm thinking, how do I do that? How is that possible? Y yo empecé a ver que había mucha gente alrededor del mundo que viajaba mucho, que tenía mucho dinero y empecé a preguntarme cómo esto es posible. So I thought, well, the way to do it is, I thought originally was, for my job, I would go up the ladder of success, right? I thought, okay, great. As an engineer, I could become a manager, then a vice president, president. I thought that was the way. Y entonces, pues como ingeniero, yo empecé a pensar, bueno, y empecé como a programarme cómo podría tener yo ese éxito como ingeniero. Entonces yo empecé a mirar y a decir, bueno, entonces yo puedo hacer esto y puedo escalar de tal manera y puedo empezar a ganar algún dinero. But I found that, well, I worked for Sony, for Motorola. This is Steve, wait, we didn't hear you. Oh, no. I said that, I went up the ladder of success. I thought going up the ladder of success was the way to do it, but it just was impossible. I got laid off at all three companies. Y él trabajó en 3 compañías muy grandes para Sony, para Motorola y para otra, y realmente esa línea o esas metas que yo me había colocado pues no funcionaron porque de cada una de esas compañías me echaron. And so I thought, okay, well, maybe if that's not the way, maybe a better way is to, like for me to start my own business, right? Because then I'm my own boss, I can get fired. Y entonces pensé, bueno, de pronto más bien yo monto una empresa mía y así no me pueden echar. But the problem was when I did that, guess what happened? I lost a lot of money and pretty much almost went broke. Y entonces adivinen qué pasó cuando yo hice eso, pues empecé y perdí mucho dinero que invertí y entonces como que me quebré. So I thought, okay, great. Well, what solution is there? Like, how can I make money? And how can I make the money? And how can I like have the life, How do you do both? How do you do all of that? Y entonces empecé a pensar y a buscar como una luz, cómo realmente yo puedo lograr tener ese éxito que yo quiero tener. Well, luckily, I was shown new skin, and this business actually surprisingly, okay, was able to give me everything that I wanted.
Y yo, estando en esa búsqueda, me presentaron Nuskin y la verdad me sorprendí muchísimo porque todo lo que me decían era todo lo que yo estaba buscando. I mean, we worked 18 months, like we really focused 18 months, like, like this, okay? Y nosotros lo que hicimos con mi esposa fue trabajar durante 18 meses, pero supremamente enfocados. And we were able to enter the Circle of Excellence 1. Y ahí llegamos al Círculo de Excelencia 1. But before that, I had up and downs, and I'll tell you the story later, but not this time. Otro día les cuento la historia completa, porque antes de eso, pues veníamos en subidas y bajadas como todos. We hit Lapis and back to executive, brand representative. We hit Ruby, back to brand representative. It was like a roller coaster. Y era como una montaña rusa. Llegábamos a Lápiz, nos bajábamos a representante de marca, subíamos a Rubí, bajábamos a representante de marca y era así, como toda una montaña rusa. But once we said, no, this is it, we're going to focus and we're going to continue. And we worked nonstop, okay? Like nonstop. I don't care what happens in my team. If everybody quit, it doesn't matter. I keep going forward like crazy. That's how we enter Circle of Excellence 1 in 18 months. Pero llegó un momento en que dijimos, hasta aquí, de verdad queremos, o hasta aquí vamos a empezar ahora sí a hacerlo súper enfocados a trabajar, no importa si todo el mundo se retira, no importa qué pase con nuestro negocio, nos vamos a enfocar y vamos a trabajar. Y ahí fue donde empezamos a trabajar esos 18 meses para llegar en esos 18 meses al Círculo de Excelencia 1. So it's possible. It doesn't matter where you start. You could be doing great right now. You could be like crashing and you can still make it. No importa en qué punto estás tú en este momento, puede que estés en todo el tema de tu crecimiento o de pronto estás en un momento de esos que uno está ya en la olla, entonces no importa. Desde el punto en el que esté, podemos empezar a trabajar de una excelente manera. So here's one thing that I understood, because if I don't do this, what do I do? Y hay algo que yo me di cuenta en ese momento y es, si no hago esto, entonces, ¿qué voy a hacer? I mean, I know what kind of life what my life will look like if I go back to, my traditional business or my job. Yo ya sabía qué iba a pasar con mi vida si yo volvía a hacer un negocio propio tradicional o si me iba y me conseguía un trabajo. Yo ya sabía qué iba a pasar. If I just go work just to get by, it's not pretty. Sí, si yo solo me iba a trabajar solo porque me volvieran a echar, entonces pues eso no era lo mejor. Right? A lot of people think that, I'm just getting by. It's going to be okay. Hey, I make okay money. I'm just going to get by. But look what happened in the last 2 years. If you're just getting by, oh my gosh, you get destroyed, right? Because who knows what happens in the world? You have no control of that. Y es como si te compraran, es como si, bueno, te contratan y entonces estás allá, pero tú estás entregando tu vida, te están comprando a ti y te están comprando tu tiempo y es algo que no es exactamente lo que queremos de la vida. So I asked myself a very important question, okay? I said, if I stop working, will I still have money coming in? Y me hice una pregunta, si yo paro de trabajar, ¿todavía el dinero me va a seguir llegando? Okay. Like if I had a job, no way, right? Y si yo estoy en un trabajo tradicional, pues lógicamente no va a seguir llegando si yo paro de trabajar. So when I first went to New Zealand, I saw all these people like, our uplines, right? Like Jeff Mack, Nathan Ricks. I'm like, how do these guys still make money even if they don't work? This is incredible. Y entonces cuando yo entré en Nuskin y empecé a conocer líderes como Jeff Mack y como Nathan Ricks, empecé a entender y a ver, empecé a preguntarme, ¿por qué ellos siguen teniendo tanto dinero y ellos no trabajan? And that's when I realized, oh my God, I need to be Blue Diamond fast. I need to be Team Elite. I need to be Circle of Excellence. Y ahí fue donde realmente tomé la decisión, no, yo tengo que llegar a ser Team Elite rápido, tengo que llegar a ser Círculo de Excelencia. So we're now almost Circle of Excellence 3, almost, just a little bit longer.
Ahorita estamos llegando, ya nos falta poquitico para llegar al Círculo de Excelencia 3. Okay, so here's a statistic. I remember I heard this from Nathan, our upline. Esta es una estadística que la escuché de Nathan. Okay, it's in English, so Lisby will translate. Okay. Está en inglés, entonces Lisby la va a traducir. All right, here we go. Let me see. Let me grab it. Okay. All right, here we go. Share. Okay. Can you guys see it? No, ya, las estadísticas de los diamantes azules. Si hacemos 1000 presentaciones. Yeah. So this is okay. So this is what Nathan told me. Okay, he said, look, if you do about 1,000 presentations yourself, like you present, not like I bring people to a presentation. I present 1,000 presentations. Okay. Si yo hago directamente 1000 presentaciones, no contando las presentaciones o las personas que yo invito a las RDOs o las presentaciones de negocio, sino que yo las hago directamente. He told me he got 156 LOIs from that. That's really good. Okay, that's high. Él decía que de esas 1000 presentaciones lograba tener 156 LOIs. And let's say only 12 out of 12 to 14 stay. Okay, that become brand representative. Okay, so out of 1,000, 12 to 14, that's like 1%, you know? De esos 156, 12 o 14 realmente se volvían representantes de marca. And if out of those, that's only 1% of 1,000 presentations that you did, right? 1%. Y eso realmente es casi solo un 1% de 1000 personas, de 1000 presentaciones. And two of them become, big lines. They start growing really fast. Y dos de esos 12 realmente se volvían como diamantes azules y empezaban a crecer rápidamente. And that's how you become Blue Diamond. Y ahí era donde pues se volvían diamantes azules. An average Blue Diamond make a lot of money. y un diamante azul en promedio gana mucho dinero. Okay, back then you need 12 to 14 lines. Now Blue Diamond is only 6 lines, so it's like half. Okay, it's even easier. En esa época, ser diamante azul era tener 12 líneas diferentes. Hoy en día, con 6 líneas trabajando, ya te vuelves diamante azul. Eso ya lo vuelve mucho más fácil. Now, here's another statistics from the company. Aquí hay otras estadísticas de la compañía. 50% of rubies become blue diamonds. El 50% de los rubíes se vuelven diamantes azules. When I heard this, I said, oh my God, that's amazing. I need to be ruby fast and keep going. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, no, esto está espectacular. Yo tengo que ser rubí rapidísimo para poder seguir a ser diamante azul. See, in the beginning, we hit ruby and then we fell to a brand representative. We hit up, down, but we hit it. And then so we were one of the 50%. Entonces, al principio nosotros como que llegábamos a rubíes y nos volvíamos a caer a representantes de marca y volvíamos y subíamos, volvíamos y nos caíamos, pero al fin de cuentas llegamos a ser diamantes azules, entonces estábamos dentro de esa estadística del 50%. As long as you don't quit, you keep building, you can have up, downs, you have your focus on your goal, you'll make it. Siempre y cuando tú no renuncies y estés enfocado hacia tu meta, tú trabaja y trabaja que tú vas a llegar allá. Okay, now, some people say, well, I don't know if I can get the ruby, okay? Can you get the brand representative? Entonces, de pronto alguien puede decir, no, pero es que yo no sé, no me siento capaz de llegar a rubí. Bueno, ¿te puedes volver representante de marca? Okay. Here's another statistic, 90%, okay, 90% of all brand representatives that keep building strong for 10 years, on the average, become Blue Diamond, 90%. That's amazing. Esta es otra estadística para los diamantes azules. Es otra estadística y es que el 90% de los representantes de marca
que se mantienen durante 10 años trabajando. Not maintain, build, okay? Keep building, not Sí, maintain. keep building, que Yeah. siguen trabajando, no es que están ahí inscritos por maintain, estar no. inscritos, pero el 90% de los representantes de marca que siguen y trabajan durante 10 años se vuelven diamantes azules. That means if you're up, down, doesn't matter, you know? That's an amazing goal. Si tú estás suba, baje, no importa, siempre y cuando tú te mantengas trabajando. I mean, think about it. To become blue diamond, how many people in the world have that kind of average income? Very few. So to work 10 years for that, you can work 10 years in a job, 10 years building a traditional business, and you probably won't get there. So this is amazing because it's not just an income, like a one-time income. Even if you build a team and you can relax, it can still continue to build. Y esto es un tema muy interesante porque no importa si te demoras esos 10 años, igual si tú te fueras a un trabajo tradicional y trabajaras 10 años en esa empresa, tú no vas a tener el ingreso que estás construyendo con Nuskin como diamante azul o el ingreso que tienen los diamantes azules. Entonces, y fuera de eso, no es un ingreso de una sola vez, es un ingreso que tú puedes disminuir tu nivel de trabajo y seguir teniendo ese ingreso alto. So now, my question to you guys, okay, is do you want to reach that? Who wants to reach that goal? Mi pregunta para ustedes es, ¿quién de ustedes le gustaría tener esos resultados? Okay, cool. Now, do you want to have a way to get there? Like I wouldn't say 100% guarantee, but I would say 90% guaranteed. If you do this way, you will get there, and probably much faster than those statistics. ¿Quién de ustedes les gustaría tener una Anybody? forma, una vía para llegar allá más rápidamente y mucho más rápidamente si estamos haciendo esa forma? ¿Quién le gustaría saber cómo lo hacemos? Okay, so I'm going to show you, okay, how to do this. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo. So here's the thing, we don't need to change anything that you're doing. Like your system is what you do, okay? We're just gonna use a way to help you like supercharge your system so you can go faster and know what's happening and be prepared. Bueno, lo que vamos a hacer es, no vamos a cambiar lo que tú ya estás haciendo y tu sistema, pues, es el que tú utilizas, ¿ok? Más vamos a ver cómo vamos a trabajar para llegar más rápidamente y para lograrlo más rápido. Okay, so here we go. Let's show you. All right. Okay, so we're talking about statistics. Estamos hablando de estadísticas. Numbers, right? Because like, you know, like the numbers that you saw earlier, right? If you know those numbers are true, it's like, how do I get there? How do I become one of the 90% of the people who are brand represented that become blue diamond? Or how do I become one of the 50% that become rubies? How? ¿Cómo podemos lograr esas estadísticas que estábamos viendo? Que el 50% de los representantes de marca se vuelvan rubíes. O sea, ¿cómo podemos lograr eso? You need to know numbers, okay? Nosotros necesitamos saber de números. So if you look right here, okay, these are some of the statistics, numbers. Entonces, vamos a ver las estadísticas, los números. Some people are like, oh my gosh, you know, I don't want to do that. Y hay personas que solo ven los números, las tablas de Excel, alguien que yo conozco por ahí, y dice, ay, no, yo no quiero mirar una sola tabla. It's okay. I felt that way sometimes. I'm like, oh my God, I don't want to look at my numbers. My numbers are horrible. Y entonces a veces me pasa también eso, o sea, como que yo miro las estadísticas o miro qué es lo que debo hacer y mejor no miro. Okay, some of you guys like, oh yeah, no, I want to do this. I have good numbers. How do I use these numbers to go faster? O hay personas entonces que al revés miran y dicen, bueno, yo tengo buenos números, yo hago las cosas como deben ser, entonces, ¿cómo hago para que me dé mejores resultados? So it's a simple way to do it, okay? And I'm going to show you how to do it. Es una forma muy simple de hacerlo y les voy a mostrar cómo es. Okay, but before that, I'm going to add one thing here. Oh, wait. Antes de eso, quiero adicionar algo. Okay, you're going to have to
¿Quién le gustaría tener un ingreso de $15,000 en 90 días? Who's interested in that? ¿Quién está interesado en eso? Okay, excellent. Now for the leaders who've been around and you have bigger titles, the goal for the leaders, okay, for the leaders is la meta para los líderes que ya han estado como más tiempo en el negocio sería tener un ingreso de $20,000 en 90 días. It's in US dollars, okay, not pesos. Okay, dólares. Okay, dollars. All right. So this is the way to do that. And we're going to play this game. Okay. You play this game and you really go after it. Doesn't matter if you have highs or lows, you just keep playing it and then challenge yourself. You can create a huge business. Vamos a crear un negocio grandísimo y tú te vas a retar y vamos a jugar este juego bien hecho. Okay. So this is what we do. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Every day you invite people to your presentation. I don't know what you guys do in your system. Like how many people are you supposed to invite every day? Entonces, yo no sé cómo lo hacen en su sistema. ¿Cuántas personas ustedes están invitando cada día? Like how many? Let's be like, what do you guys say? What is your system? Okay, at least 5, no? But well, the system used to say 3. Yeah. But well, we say 5. Okay, great. So. Porque él me está preguntando que en tu sistema, ¿cómo tú te duplicas? ¿Qué es lo que tú dices? Y yo le estoy contestando que normalmente antes hablábamos de los 3 13s, 3 demos al día, 3 contactos al día, 3 series a la semana, pero pues que ahora estamos hablando mínimo de 5, 5, 5. Yeah, so I'll give you a history for myself, okay? When we came in the business, they say 3 3s. Invite 3 people, present 3 times, okay? But that was when we were driving and meeting with people, like every day. That was the system. Cuando nosotros arrancamos en el negocio hablábamos de los 3 13s, pero y eso quería decir que teníamos que hacer 3 contactos y hacer 3 presentaciones al día, pero eso era cuando era presencial y teníamos que manejar y trasladarnos para poder hacer las presentaciones. But how Sherry and I did it, we doubled it. We were doing 6, presenting 6 a day. I was presenting 6, Sherry was presenting 6. So that's 12. So that's literally like 4 times, 4x. Y lo que nosotros hicimos con Sherry en ese momento fue tomar la decisión de que íbamos a hacer 6 presentaciones cada uno, queriendo decir que diarias entre los dos estábamos haciendo 12. Y eso pues quiere decir que es 4 veces más de lo que decía en el sistema. That's how come in 18 months we were able to enter the Circle of Excellence 1. Y así fue como nosotros llegamos al Círculo de Excelencia 1 en 18 meses. But now, okay, because of the last 2 years, right? People are getting really good at using Zooms, using social media, using many ways to connect with people, okay? So you can go much, much faster than even we did. Y en los últimos 2 años, pues claro, todo el mundo se ha vuelto mucho más hábil para usar Zoom, para usar las redes sociales. Yeah. WhatsApp, Messenger, connect with people like so fast. Y podemos conectarnos con las personas muy, muy rápido. Right? Before I had to drive an hour, or 30 minutes here and do a presentation in 30 minutes here or an hour here. So it wastes a lot of time. Now you're just you're presenting online and whatnot, so much faster. Entonces antes para trasladarnos a veces teníamos que andar 20 minutos para un lado, 1 hora para el otro lado y perdíamos mucho tiempo en los traslados. Ahora con el celular o con el computador podemos llegar a cualquier lado con solo un clic, muchísimo más rápido. So now we tell people, okay, we want you to invite 30 people a day. Okay, invite. I didn't say present. Okay, invite. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos invitar, no dije presentar, invitar a 30 personas al día. Well, the question is like, well, what if they don't go? That's okay. If you invite 30, you will have people that go. Some people are better at inviting, so you get more. Some people are less, but you're going to do amazing if you do that every day.
Pero, y la idea es, no es que sea un solo día, sino que tú invites 30 personas cada día, todos los días. So you can see here, right? So you invite, you know, you invite right here, right? Let's say if you invite 15 people, let's say the first day, you didn't do 30. Let's say 9 says, yes, I'm going to come to a presentation. And number 3 here, only 3 showed up. That's great. Okay. So these are numbers. And then how many people actually bought the products? How many people signed up to do the business? You know, how many new friends you start adding? Okay. Entonces, por ejemplo, esta persona en el primer día no invitó 30, pero hizo 15 invitaciones. Y de esas 9 dijeron que sí, pero realmente 3 entraron a la presentación de negocio. En ese día no hubo ventas, no hubo nuevos inscritos, pero adicionó 17 personas en sus redes. Okay. And then the next day, they invited 30 people. 19 says yes. 11 actually showed up at the presentation. That's 1/3. That's really good. 6 people bought products, or it might have been LOI, it might have been one product, it might be a small kit, whatever. Okay. 5 people signed up. Entonces, el siguiente día, en el segundo día, se hicieron las 30 invitaciones. De esos 19 personas dijeron que sí y 11 ingresaron a la presentación realmente, que eso es 1/3, es un muy buen promedio. Y de ahí hubo 6 cierres de ventas que así hayan comprado un solo producto, algo compraron, y hubo 5 inscritos. So you can see this like every day. This is for one week the person did it. Look, what is the result? This is incredible. They invited 195 people. Y miren los resultados. En una semana invitaron 195 personas. Okay. 110 says yes, but not everybody went to the presentation or signed up. That's okay. That you know the statistic now. Only Y miren la estadística, no, de los 195, solo 110 dijeron que sí, pero no todos aparecen realmente en la presentación. well, this guy was really good. So about 68, so 35% of people actually went to the presentation. Esta persona tiene unos muy buenos números y unos muy buenos resultados porque 68 personas asistieron a la presentación. Okay. And then 18 people bought products or LOI'd or bought a kit, whatever. So that's 9% of this guy is actually very good at closing. He was closing about 9-10% of the people that he invited. Este personaje tiene muy buena estadística de cierre porque miren, 18 personas al fin de cuentas compraron y eso es un 9% de las personas que al fin de cuentas invitó. And not everyone become, affiliates, right? 12 out of the 18 became affiliates. The other 6 says, no, I don't want to do the business, but I'll buy something. So 6% became affiliates and eventually became, some became brand representatives, lapis, etc. Y no todos se inscribieron. Miren que de 18 que compraron, 12 se inscribieron porque algunos dicen, no, yo sí, pues quiero comprar algo, pero no me quiero inscribir. Entonces 12 se inscribieron, que sigue siendo un muy buen promedio, es un 6%. And then he started adding a lot of friends, right? Y estaba incluyendo muchos amigos en sus redes sociales. And this is the new affiliates. They actually have people that sign up to be LOIs or kits or whatnot. So they track this number too. Y este número de la última columna son personas que ya no son sus ventas directas, sino del equipo, y miren que tuvo unos muy buenos resultados también. Okay. So this is what you want to do every day. You track the numbers for yourself. Y esto es lo que tú quieres hacer todos los días. Vas a hacer el tracking o el seguimiento de tus números. And every day, for this game, right? The game to make $15,000 in 90 days. Okay, we had a call. Okay, every day for 15 minutes. 15. Sí. 15. En este juego que vamos a jugar, se tiene una llamada todos los días de 15 minutos.
Okay, this call is not for anything else. It's not motivation. It's not like new information or data from the company. No, it's a statistics call. Okay, it's for the people who want to play the game, to share. Esta llamada no es para motivar, esta llamada no es para contar las promociones, esta llamada es específicamente para hablar de las estadísticas de las personas que se unieron al juego. So at the end of the day, right, in your chat, this is like a chat group, right? So everybody share like the numbers, right? You see the numbers. Why is it like 36, 5, 5, all these numbers, okay? These numbers are right here from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They just added these numbers right on here. En el chat, cada uno va a reportar, en el chat que tienen con su equipo, cada uno va a reportar sus números día a día en la noche. Entonces, esos son los mismos números que están en el cuadro después ya digitados. Right. Why this person invited 36 people, 5 says yes, 2 came to the presentation. Entonces, por ejemplo, esta persona invitó 36 personas, 5 dijeron que sí y 2 realmente entraron a la presentación. Okay, and so all these numbers, everybody share. Okay, let's say your call is at, I don't know, 9 a.m., right? So by 8 a.m., everybody share all the numbers from the day before. Entonces, vamos a decir que tu llamada con tus personas es a las 9 de la mañana. Entonces, tú pones un horario límite para reportar. Entonces, todo el mundo reporta antes de las 8 de la mañana lo que hizo el día anterior. And then the leader that runs the group, look at the highest and go, oh, okay, this guy is the highest. And the top 2 highest, and they have them, or someone who's doing amazing, have them share what did they do, like what is their successful actions. Y entonces el líder, que es el que está manejando el grupo, va a revisar cuáles fueron los 2 mejores resultados de lo que están reportando el equipo y les va a pedir que compartan su experiencia del día anterior y cómo obtuvieron esos resultados. So for example, okay, let's say I had Jeanette. Jeanette was the highest, and Martha is number 2. So I would invite Jeanette and Martha to share like 5-10 minutes, like 7 minutes each on how did they get all these people? Where did they talk to? Y entonces, por ejemplo, yo reviso las estadísticas de los reportes y veo que las más altas son Janet y Marta. Entonces, yo le pido a Janet y a Marta, cada una que tenga 6-7 minutos dentro de la reunión de 15 minutos para que cuenten cómo hicieron para contactar tantas personas o qué fue lo que hicieron. Okay. And then, so Janet will go, okay, well, I invited 30 people, and then the host, right? The leader will go, okay, well, Jeanette, where did you invite them? What did you say? So you get the details, and then, so now the whole team learns. So everybody starts learning from each other, and you get better and better and better. You're inspiring each other and working with each other to grow your business faster. Y entonces, por ejemplo, Janet está compartiendo y dice, Janet, yo invité 30 personas. Entonces, el líder le va a hacer preguntas para ir un poco más en profundidad de cómo lo ha hecho. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste para lograr invitar 30 personas? Y con esas preguntas, en esa reunión y con esas compartir, estamos aprendiendo todos de todo lo que está sucediendo. Okay, and then if you look at it, here's the statistics of the week, right? You can see. Yes. I just wrote down. I just went to all the leaders. I grabbed some of the numbers for the first week, and just see which person did the most. And these are the numbers, not of how many they invited. It's an actual presentation. It's the number 3. Okay, like. This part, ok.
Entonces yo lo que hice fue empezar a revisar las estadísticas y tomé los datos de la columna número 3, que fueron las presentaciones que las personas hicieron, las Okay. presentaciones And reales if you que can se see, hicieron. right, over the week, not everybody did everything, but, here are some of the top leaders. And this is how you can find in your team who is going well and who are the people you really need to help. Y entonces, si estos fueron los números día a día de las presentaciones que hicieron las personas. Entonces, en la columna que está en amarillo, pues ustedes pueden ver quiénes fueron los que más presentaciones hicieron, quiénes son los que están más comprometidos y quiénes son los que más ayuda necesitan. Okay. And that's how you can build your business and build it super, super fast. Y así es como tú puedes hacer crecer tu negocio de una manera supremamente rápida. Okay. So here's the thing, okay? New Skin is doing so many amazing things right now. Y entonces, Nuskin está haciendo un montón de cosas súper interesantes ahora. Okay, they're launching the new Lumi Spa. They're launching a new body spa. I haven't seen the new body spa. It's the first time. Oh my God. Bueno, pues aquí él nos está mostrando que vamos a lanzar un nuevo Lumi Spa y una nueva body spa que yo no había visto. Okay, let's see. Let me give you a better picture. Oh my God. Right, right? Let me give a better picture. I think I have a better picture of it. Oh yeah, here we go. Le digo yo que yo no había visto que había una nueva body spa. Mírenla tan linda. Is it going to be also in United States? Do you know? Eventually, they're working on it. Yeah. Okay. Okay. Está espectacular. And they're gonna launch the body spa with this product called TR Me. Okay, which will help you. It's work in conjunction with the body spa to let you look really sexy. Y se va a lanzar esta máquina corporal, se va a lanzar con este producto que se llama TR Me, que va a ser como un complemento los dos para podernos ver muy sexys. Okay, it's going to be called Body IO. They won't call it Body Spa, they'll call it Body IO. Y esto se va a llamar así, Body, o sea, Body de cuerpo y O, como está ahí arribita. Okay, and the new Lumi Spa is amazing. It's going to connect with your phone. So let's say your forehead, right? You have more lines on your forehead. So, you can customize it. Say, I want 5 minutes on my forehead. I want 30 seconds on my cheek. You can customize it. It's amazing. Y esta Lumia Spa nueva que va a salir, que se va a lanzar, está totalmente conectada con tu celular, con la aplicación de Vera, y tú vas a poder personalizar el tratamiento que tú quieres hacerte en tu cara. Entonces, por ejemplo, si tú tienes muchas arruguitas y mucho por hacer en tu frente, tú puedes decir, yo quiero trabajar 5 minutos en la frente, pero realmente quiero trabajar solo 20 segundos en los cachetes, por ejemplo. I want you to know, okay, New Skin is a technology company. Nuskin es una empresa de tecnología. And the technology, it's not just a new Lumi Spa, okay? This is the first phase of what we call Internet of Things. And I'll explain in a second. Okay? Internet. Don't worry, okay. So, do you know in your house, right? Some house, you have the smart light, inteligentes, smart sí. Air conditioning, right? It's all connected, right? And connect to your phone. So you have a smart home. Ajá. Hoy en día hemos visto las casas que son casas inteligentes, ¿cierto? Que tienen, no sé, las cortinas, las luces, el radio conectado al celular. Well, your car, right? It's now a smart car. Some cars you can start with your phone. You can see cameras from on your car, on your phone. That's called a smart car. Y ahora hay también carros inteligentes. Entonces tú puedes prender el carro desde tu celular, tú puedes prender el aire acondicionado desde tu celular. O sea, tú puedes manejar muchas cosas desde tu celular para el carro. Well, there's no one in the world doing smart beauty technology. No one except for New Skin.
no hay nadie en el mundo, excepto Nuskin, que esté investigando sobre dispositivos inteligentes para la belleza. Like the Lumi Spot, the head, like every time you use it, the phone knows how many times it's used. So when the head's like worn, it'll tell you when to replace it. Ah, entonces, por ejemplo, está tan conectado que tú estás usando tu Lumi Spa y cuando ya tú tienes que hacer el cambio del cabezal, tu celular te va a avisar que debes cambiar el cabezal. And they're connecting more things to tell you more information to help you more. It's incredible. We're the only one in the world, okay? This is huge business. Cada vez va a conectar muchas más cosas para estar muy pendiente de ti, de tu estética y de cómo luces y de tus resultados. Y somos los únicos que estamos investigando sobre este tema. So that's why they developed these apps like Vera and Stella. Vera is connecting with the Lumi Spot. This is the first one ever. Y por eso es que tenemos estas dos nuevas aplicaciones, Vera y Estela. Okay. So this is the future, and that's why, like, it's going to be so big. Y entonces esto es lo que se viene en el futuro y va a ser tan grande que, mejor dicho, ni nos lo podemos imaginar. And that's why you got to do your stats. You got to do your statistics, and you can play this game, okay, 90 days, okay? The target in this game is to make $15,000 in 90 days. Y entonces vamos a hacer este juego durante 90 días y vas a llevar tu estadística durante esos 90 días para que tú realmente te puedas ganar esos $15,000 en estos 90 días. So 15-minute call every day, very short. You don't go longer. You could go shorter than 15 minutes, like I say 12 to 15 minutes. So have two people share, and just the leader will help you, get the right information out. And you play this game like you just be courageous and just go after it. Y lo que vas a hacer, recuerda, es la reunión de 15 minutos con tus personas, con tu equipo, y vas a hacer que dos personas, las mejores de las estadísticas que están reportando, compartan cómo hicieron para lograr esas estadísticas. Y es reunión de 12, máximo 15 minutos todos los días. And my suggestion is this, okay? It doesn't matter how well you did that day or the day before, put the statistics down, okay? You have to confront it, and it's not about right or wrong. It's just like, okay, hey, I did great today, okay? I didn't do great the next day. Doesn't matter. You just keep going and you keep upgrading yourself. Y lo que dice es, no importa si hay días que no te va bien o que no hiciste nada, igual ponlas, igual reporta, porque precisamente la idea es que tú te confrontes con respecto a a la acción que tú estás tomando, reporta y así tú vas a ver las estadísticas. O sea, este día que no hice mucho, pues los resultados no fueron muchos, pero tú también vas a tener días muy buenos que tus resultados también van a ser muy buenos. And I suggest everybody on the call, turn on your camera. It doesn't matter if you have to go out for a walk or you're driving, whatever, do it, do that, because then you create a community, okay? And you share. Uh-huh. Y yo les sugiero que todas las personas que se conecten en esa llamada de 15 minutos prendan las cámaras. No importa si si estás por fuera, si estás caminando, lo que estés haciendo, prende la cámara durante esos 15 minutos porque eso va a hacer que tú estás creando una comunidad. Right? You want to create that community because one day you're going to be the leader that's running the call. So you don't want to be the only one on camera and your whole team's not, right? So you're going to create the habit because I want you guys to play like you are team elites leading calls, ¿Y por qué lo hacemos? Porque la idea es que va a llegar el momento en que tú vas a ser el líder, que eres como el líder de la llamada, donde vas a tener un equipo entrando a tu llamada y tú no vas a querer ser el único que tienes la cámara prendida y todo el mundo tiene las cámaras apagadas. Entonces, pues empieza por ti mismo para liderar y visualizar y hacer lo que tú quieres que los demás hagan. That's how we made our first million, was like, I start thinking, okay, I'm a millionaire, right? You got to be a millionaire. I'm going to be a millionaire. That's the first thing. You got to be a millionaire.
Ujú. Y así fue como nosotros hicimos nuestro primer millón. Lo primero que hicimos fue decidir, yo quiero y yo voy a ser millonario. right? And then I got to do all the stuff. So I go, okay, well, what do I do? Okay, well, I'm doing a call. I better be on the video. Okay, if I'm going on the call, I'm going to be on video because I am the millionaire, right? Ujú. Y entonces, tal cual, yo entonces empiezo a decir, listo, yo voy a ser millonario, yo voy a ser el líder de la llamada. Entonces, desde el primer día, yo ya lo tengo en mente que yo soy un líder y por eso prendo la cámara. And start seeing, oh yeah, I'm going to have millions. I'm going to be able to do this for my family. I'm going to have this, right? So that's all part of the game. I had to be that. Y entonces tú te empiezas a establecer metas y tú dices, yo voy a tener este ingreso, yo voy a construir esto, yo voy a comprar esto, yo voy a hacer esto. Y entonces tú lo primero que necesitas es ser eso en mente antes de que pase. Right? It doesn't happen like after most people go, okay, well, once I become successful, then I'm gonna be that and do the stuff. It doesn't work that way. Entonces, no es como que, ay, de la noche a la mañana yo me volví exitoso y ya, o no lo creo, no hago y de pronto fue que todo apareció. No, así no es que funciona el tema. So every day I was challenging myself. Okay, how do I, back then it was like, right, we had to do 3 presentations. That was the system. We did 6. So how do I challenge myself to do more, right? Because if I do 3, they go, oh yeah, you'll become blue diamond in like 15 years. I'm like, I don't want to be blue diamond in 15 years. I want to double it. Y entonces yo siempre me estuve retando desde el primer día. O sea, si yo quería ser diamante azul y no ser diamante azul en 10 o 15 años, sino quería hacerlo en la mitad del tiempo, pues necesitaba que pues duplicar lo que estaba haciendo. Si me decían que hiciera 3, yo hacía 6 presentaciones. Yeah, I said, I want to be number 1. Y yo siempre dije, yo quiero ser el número 1. Right? When you say I want to be number 1, that means I gotta be number 1. So, okay, what does number 1 do? Okay. Y yo quiero ser el número 1, entonces ahí empiezo yo a pensar, ¿qué es lo que el número 1 hace? Number 1 do more than anyone else. El número 1 siempre está haciendo más que todo el resto. So when our upline said do 3, I said, well, let's do 6. And then I do 6 and Sherry do 6. Y entonces si nuestro habla nos decía, hagan 3 treces, entonces nosotros hacíamos 6. Y yo hacía 6 y Sherry hacía 6. Okay. So, and remember, we didn't have that massive success right away. We had our challenges up and down until we made that decision. Like, okay, no, we're gonna be millionaires. And then, Y boom, recuerden, 15 nosotros months. no tuvimos ese First éxito million. masivo desde el principio. Nosotros tuvimos muchas subidas y bajadas hasta que llegó el punto en que tomamos una decisión. That means anybody can do it. Eso quiere decir que cualquier persona lo puede hacer. You just gotta be it, and then you take the actions and do massive action. Lo único que tú necesitas es ser, no solo parecer, sino ser, ser y tomar acción masiva y crecer. And one thing that helped me was like, anytime things didn't go my way, I just kind of ignored it. Okay. I just say, okay, this didn't work. Okay, what do I need to do to solve it? But I don't have time to spend a lot of time on it. Let's go forward first. Okay, let's go find new people that want to work with me. Let's just go. And I have a lot of new people that want to work. Let's work with them. Entonces, cada que se me presentaban algunas cosas o inconvenientes, a veces como que mi decisión era como, lo ignoro, si puedo resolverlo rápidamente, lo resuelvo, pero sigo buscando la gente que realmente quiera hacer el negocio de una forma grande, que lo entienda. Okay, let me explain what I mean by ignore. Ignore is not like just don't look at it. It's just say, okay, what is the solution for it? Like I literally come up with a solution. I force myself to come up with a solution in 30 seconds. That's it. I only give myself 30 seconds for the solution. And then I do that. Okay. And then I don't get stuck and keep working on that. I continue to build a business. That's what I mean. Entonces, lo que yo quiero decir con ignorar no es que no mire allá y usted siga y no le importe lo que esté pasando, no, sino que mira la solución y encuentra la solución. Y yo me daba únicamente 30 segundos para encontrar la solución a lo que estaba sucediendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no desgastarme en los problemas que estaban sucediendo y quitarme la energía, sino más bien seguirme enfocando en el crecimiento.
So I first thing you gotta say, I know the solution. Even though you don't, you say, I know it. I can come up with it. Entonces, lo que tú necesitas, lo primero es, entonces tú dices, yo sé la solución. Okay, number two, in 30 seconds, I just write. It could be the craziest, even stupidest solution. I don't care, just write as many solutions I can in 30 seconds. Entonces, la segunda, en el segundo punto, entonces lo que tú haces es, empiezas a escribir como loco las soluciones que se te vengan, así sea la más loca, tú la vas a colocar en ese papel. And then number three, I pick the top one that I think is the best solution and I go with that. Y el tercer paso es de las que yo escribí, miro cuál es la mejor solución de las que yo escribí y me voy con esa. So I spend about 20 seconds to write solutions and last 10 seconds to pick which one. That's it. Y entonces eso es como 20 segundos escribiendo soluciones a toda y 10 segundos decidiendo cuál de esas es la mejor. I mean, if you want, give yourself a minute because, you know, if you write slow, you know, I write kind of fast. So, you know, you can do that in a minute. Si tú escribes despacio y no tan rápido, yo escribo muy rápido, pero si tú escribes más despacio, pues date un minuto. Okay. And if that doesn't work, well, you have your solution number two already. You don't need to think. You can just go and do that. But don't get stuck on it. Work on your solution and go forward. Go build new business and then come back if you need to fix that. Si de pronto la solución que escogiste no funcionó, pues tú ya ahí tienes una lista, ya puedes escoger una segunda solución y ya, pero no te quedes ahí estancado, sino que tú sigue en tu trabajo de crecimiento. So now you have a glimpse of what's the future of what Nu Skin is going to bring in technology, okay? Like nobody in the world is doing this. Ahora tú tienes una idea de lo que se viene en el futuro con Nu Skin. Nadie en el mundo, ninguna compañía está haciendo lo que estamos haciendo. Not Apple, not Samsung, okay, not Google. Nobody is doing what we're doing. Ni Google, ni Samsung, ni Apple, ninguno. Do you know how big this business is? What the potential is? ¿Ustedes saben el potencial que tenemos con respecto a esto? You can attract so many people that want to be leaders or want to build a huge business. Vamos a atraer muchísimas personas porque va a ser un negocio, pero inmenso. And when you couple that with the statistics, now you have something like that you can track and see how you're doing. Y si nosotros hacemos las estadísticas, estamos haciendo el seguimiento de las estadísticas, nosotros podemos saber hacia dónde vamos. So, you know, we have like 15 more days till the end of the month. You know, for those you guys are going after Montego Bay, keep going. For those you guys who are still a little far away, hey, listen, set that goal. You can make that happen in 15 days. You'd be surprised. Faltan 15 días para terminar junio y 15 días para terminar la calificación para Montego Bay, para Jamaica. Entonces, si estás cerquita, trabájale duro. Y si no estás tan cerquita, también y ponte esa meta, póntela ya y trabaja estos 15 días para lograrla. Think about it. If you're brand new, first trip, you need 100 points, which is 50,000 GSV, right? Total. Si es tu primer viaje y estás como nuevo, entonces si tú te pones a pensar, pues son 50,000 puntos más o menos los que necesitas para hacer tus 100 puntos de éxito, ¿cierto? Someone go, oh my God, how do I do 50,000 points in 1 month? I'll show you, it's easy. Y entonces de pronto tú estás pensando, bueno, ¿yo cómo hago 50,000 puntos en un solo mes para poder calificar? Entonces te voy a mostrar cómo. Tenemos 2 semanas. How? Okay, I'll give you 2 solutions, okay? Te doy 2 soluciones. You do 10,000 points. Tú haces 2,000 puntos. Okay, you find 5 people that do 10,000 points. 10,000 is visita. Sorry, you say 10,000? 10,000, right? 10,000 GSV, sí. yourself. 10,000. Tú haces 10,000 puntos. And then you find 5 people that do 10,000 points. That's 60,000. You passed it. Y tú encuentras 5 personas que hagan 10,000 también y ya te pasaste, ya hiciste 60,000. If you think that's tough, okay, you can do 5,000 points. Y si tú piensas que eso es difícil, entonces miremoslo por 5,000. Entonces tú haces 5,000. Find 5 people that do 5,000 points each. Encuentras 5 personas que hagan 5,000. And teach those 5 to find 5 each. They don't have to all find 5 each. You'll be way past. If they all find 5 each,
That's 25. Y que esos 5 que hacen 5,000 también traigan cada uno 5 personas que hagan 5,000. O sea que ¿cuánto sería eso? That's 30. Yeah, that's way over. Okay, that's like Sí. way over your 50,000 points. Y ahí ya pasarías de los 50,000 lejos. The first thing is you got to say, I can do it. That's the first part. Okay. Lo primero que tú debes pensar y decir es yo lo puedo hacer. And everybody you talk to, okay, whether it's a customer or someone who you're going to talk to about business, your mindset is, look, I'm looking for, in your mind's like, yeah, you know, I'm looking, you're my person that's going to do 5,000 points in 2 weeks. Y siempre pon en tu mente con cualquier persona con la que tú estés hablando, sea para ser cliente o sea para hacer el negocio, más bien pon en tu mente, tú eres la persona que yo estaba buscando para hacer 5,000 puntos. Whatever you put your mind to, that's what you're going to start attracting and going after. Donde tú pongas tu mente, eso es lo que tú vas a empezar a atraer. Right? But it doesn't mean everyone you talk to is going to be like that, but that's what you're going to attract and find. Entonces tú lo vas a pensar y vas a atraer eso. So I'm excited, you know, to hear about your results, okay, in the next 90 days. Estoy muy emocionado de escuchar sobre sus resultados en los próximos 90 días. So every once in a while, I'll come on the call, on your morning 15-minute calls. And, you know, I love to hear all the new exciting things that you guys are doing. De vez en cuando voy a entrar a las llamadas que ustedes hagan para escuchar todas las cosas emocionantes que están haciendo. You know, sometimes you gotta be creative to find your 30 people or however many people to talk to invite every day. Y muchas veces se vuelve uno muy creativo para poder lograr tener realmente esas 30 personas invitadas. 30 is like crazy aggressive, okay? So maybe you do 10, maybe you do 20, maybe 30, I don't know. But you just go after that goal. Y entonces de pronto 30 son bastantes, entonces de pronto a veces haces 30, pero a veces haces 20 o haces 10. Las que sea que tú pongas en tu mente y la pongas en tu meta, esas son las que vas a hacer. But, you know, without big goals and big action, you know, you're not going to get big results. Si tú no tienes metas grandes y acción masiva, no vamos a tener grandes resultados. And the opposite is true. With big goals, big actions, you're going to get big results. Entonces, y si tenemos entonces grandes metas, una acción grande, vamos a tener unos super resultados espectaculares. Just be courageous. Don't be afraid to fail or look bad. Don't worry about any of that. Just go after your goal. Ten coraje y siempre ve detrás de tu meta. Trabaja para lograr tu meta. All right. I love you guys. You guys are awesome. Thank you I see all the messages in the chat. Okay. Go and create. I'm so excited for you guys. Next 90 days. Estoy viendo todos los mensajes en el chat. Muchísimas gracias y vamos a trabajar en estos 90 días. Una cosa más. Okay. Why 90 days? ¿Por qué 90 días? Because you're going to do in 90 days what it will take you 1 year to do. Porque si tú tomas esta acción en 90 días, vas a tener los resultados que podrías tener en 1 año si trabajaras normalito. Every 7 days is like a month. That's what you're doing. O sea que cada 7 días, cada semana es como si estuvieras cerrando un mes. So your mindset's not like, oh, you know, my goal is to do 3,000 points in 1 month. No. If you think like that, you're not gonna make that. You're not gonna make the money, guaranteed. 100%. Si tú estás pensando, yo cierro cada mes mis 3,000 puntos, si ese es tu pensamiento, no vamos a llegar a ningún Pereira. Your mindset's like, okay, every 7 days I'm gonna do 3,000 points. That's 1 month, okay? So, yeah. Y entonces más bien debes pensar, cada semana, que es un mes, debo cerrar 3,000 puntos, cada semana. Okay, like today's the 15th, right? So tomorrow is the first day of the month, of the week, let's say, okay? Hoy es 15, queriendo decir que mañana es el primer día del mes. Okay, and the 21st, which is next Tuesday, is the end of the month. That's what I want you to think. Y entonces el 21 va a ser como un cierre mensual. Y así quiero que pensemos. So when it's like, you know, when it's on the 19th, right, which is Sunday next week, this Sunday, you want to be treating like, oh my God, it's the end of the month, okay? Get everyone to close
by the 21st. Y entonces yo ya el 19 estoy en mi 100% enfocada en el cierre porque yo para el 21 tengo que haber cerrado. Remember how I said you want to do 10,000 points yourself, right? Entonces recuerden que dijimos que vamos a hacer 10,000 puntos cada uno. Well, if you're doing 3,000 points this week, 3,000 next week, 3,000, that's 12,000. Y entonces si More than nosotros enough. hacemos 3,000 puntos semanales, eso quiere decir que en un mes hacemos 12,000. Okay, so treat every 7 days, because that's the new skin, how they pay and how they upgrade the brand representatives as well. Y también recuerden que nosotros nos pagan semanalmente, queriendo decir que si nosotros estamos calificando representantes de marca y estamos cerrando puntos, entonces también nos están llegando pagos. So treat every 7 days, okay? Cada 7 días. Cada 7 días. But people always say, I want to go faster. Well, this is how you go faster. You think faster. You put everything, it's like you make everything so it's faster. Y entonces hay personas que le dicen a uno, yo quiero ir más rápido. Bueno, pues piensa más rápido y empieza a tomar esa acción. Right? You cannot think like what it was before. No pienses como estabas pensando antes. 7 days is a month. 7 días es un mes. All right. So love you guys. Okay. Thank you for being on the call. Thank you, Lisby, for inviting me. And thank you all the leaders for being here. Muchas gracias por estar ustedes acá, por estar presentes y por esta invitación. I'm excited to hear your results. Y me emociona mucho de pensar en tus resultados. Ciao. Thank you, Steve. Thank you so much. Thank you, Love Steve. you. Bye. Yeah, bye. Thanks. Thanks, Hatak. Thanks, Lisby. Thanks, everybody. Okay, thank you. Bye, bye. Gracias. Bueno, Súper. ya Steve ya se retiró y yo sé que se están retirando varios, pero la idea es que cada líder que está acá, porque aquí hay varios líderes que tienen ya sus equipos y estoy hablando de, bueno, todos somos líderes, pero estoy hablando, por ejemplo, de personas rubíes hacia arriba, hagan su chat para que con sus equipos para que puedan duplicar el tema y puedan definir su llamada semanal, su llamada diaria, perdón, ¿ok? Y empiezan a llevar las estadísticas. Yo creo que es el momento ya de hacer el chat para que reporten, ¿sí? Para que reportemos todos los días, definan con su equipo la hora de la reunión y empiecen a hacer la reunión a partir de mañana. Tengan un buen hábito, definan y háganlo porque realmente venimos con un grupo pequeño haciéndolo desde hace un mes y ha sido bien interesante los resultados, ha sido interesante la acción y como que la velocidad y la energía que se maneja en el equipo. Entonces, les súper recomiendo que lo hagan así. Perdón porque yo no paré de grabar. Yo lo grabé